¿Cómo deben actuar los padres cristianos si su hijo tiene una inclinación sexual a personas del mismo sexo? Lo primero es que, a ver, es muy complejo la pregunta, porque creo yo que el padre de familia y la madre de familia, desde que comienza a desarrollarse su hijo, debe de mirar su comportamiento. Y en razón al comportamiento, debe de ir haciendo el trabajo para que el muchacho encuentre su verdadera identidad. Entonces, a veces los padres de familia no le pusimos cuidado a los mínimos detalles. Y un día abrimos los ojos y el muchacho ya es un adolescente. Y lo tenemos casi perdido. Entonces yo creo que lo primero es ser un veedor permanente en el proceso del desarrollo de su hijo. Y apenas aparezca el primer síntoma, pues sentarse y comenzar a encauzarlo. ¿Por qué? Porque no es cierto, científicamente no existe una prueba contundente que diga que un hombre es una mujer. O que nace, pastor. Eso es totalmente raro. Eso es falso. El sexo es placer, es un gusto. Y los individuos lo disfrutan dependiendo de su primera experiencia. Todos los seres humanos en un momento dado pueden llegar a tener ese deseo. Y dependiendo de cómo se inicia en la vida, pues así se va avanzando en el proceso. Yo conozco casos de una niña, por ejemplo, que a sus 12 años en el colegio ve un muchacho y se apasiona por él. Ella ve que el muchacho le hace ojitos y sueña con tener una experiencia con el muchacho. Entonces ella dice y se imagina cómo será el día que yo lo bese. Comienza a hablar con sus amiguitas y una amiguita pervertida le dice: yo le enseño a besarlo para que él se amañe. La primera vez que la niña inicia el proceso con la otra niña, ella se siente mal, porque ella sabe que es una hembra. Pero a causa de ese jueguito con la otra niña, resultó enamorada de la niña y terminó siendo lesbiana. Entonces, el sexo es placer. La gente se masturba por placer. La gente tiene sexo con el sexo opuesto por placer. La gente tiene sexo con animales por placer. Y todos los días están buscando nuevas ideas de satisfacer el placer. ¿Ya? Me llamó mucho la atención lo que me ha dicho un médico. Atiende a un paciente. Está enfermo de la próstata. Eyacula. Y ante la enfermedad delicada le dice el médico: voy a buscar el espacio aquí para usted. Yo, no me mande para allá porque es que yo me siento mujer. Dice: pero ¿cómo puede ser? Tienes genitales de varón, tienes próstata, eyaculas y más así que una mujer. Hace poco en Europa se dio un caso donde, en aras del libre desarrollo de la personalidad, un muchacho de 14 años dice que se siente en cuerpo extraño o ajeno porque él cree que es mujer. Y como les alcahuetean todo, entonces sus propios padres lo apoyan para que deje de ser hombre
y sea mujer. Entonces va al cirujano, pagan lo que se requiere para poder acceder, porque él tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, que esa es la filosofía que quieren implantar aquí con el famoso Ministerio de la Igualdad. ¿Cierto? Es lo mismo. Eso viene de allá. Y entonces, ¿qué pasó? Pues el muchacho hizo lo que quiso con su cuerpo. Pero sucedió que a los 24 años se dio cuenta que era hombre. Y ahora quiere tener sus genitales de hombre. Pero ya no se puede. Entonces, como no se puede, entonces ya demanda el Estado. Lo que pasa es que la gente no ha alcanzado a entender la gravedad hacia dónde quiere llevar una sociedad corrompida a nuestros niños. Es muy delicado. Alguien dice, no, es que el pastor es homofóbico. Aquí no estamos hablando en contra del homosexualismo. Amén, así es. Nada de eso. Porque para mí, el ser homosexual es igual a ser adúltero, es igual a ser fornicario, es igual a ser ladrón, es igual a ser borracho. ¿En qué sentido? En el sentido de que es un pecado contra Dios. Y que el borracho como el homosexual, si quieren ser salvos, tienen que arrepentirse de sus pecados. Amén, así es. Y dejar de Abandonar hacer su lo que... conducta. Exactamente. Pablo escribe en la carta a los Corintios, capítulo 6, hablando acerca de las injusticias, y entre esas injusticias está ser adúltero, ser idólatra, ser fornicario, ser afeminado, ser gay. Eso dice ahí. Amén. Pero me encanta cómo concluye el pasaje. Esto erais, Algunos dos. pero ya no. ¿Qué había pasado? Que habían tenido un encuentro personal con Dios. Dios los había perdonado. Ellos habían sido transformados y habían dejado esas prácticas. Amén. ¿Está claro? Entonces yo creo que aquí los padres de familia tienen que pensar diferente. Yo atendí un caso de una joven que me decía que ella detestaba a los hombres y que ella se inclinaba por las mujeres. Pero un día descubro de que está enamorada de un hombre. ¿Cómo puede darse ese cambio de un momento a otro? No. Dios no hizo nada mal hecho. La Biblia dice, Dios hizo al hombre perfecto. Pero el hombre buscó ¿qué? Muchas perversiones. Muchas perversiones. Entre ellas, el placer con personas del mismo sexo. Entonces los padres de familia deben de ayudar para que así sus hijos vayan encontrando su propia identidad. Hay un caso que yo leí de la vida real. En un país de los más desarrollados del mundo, ha nacido una parejita, ¿sí? Y hay un niño que nace con sus genitales de varón y hay otro que nace con ambos genitales. Como ellos no tenían hijos, los padres dijeron, no, pues aquí tenemos la pareja. Hagámosle la cirugía al que tiene ambos sexos y contamos con el niño y con la niña. Y sucedió que el que tenía ambos genitales No era niña. no era niña, era un varón. Y ahora ha crecido y le ha causado la tragedia más grande a esa familia. Yo recuerdo que en un programa en Kennedy Gospel me hicieron una pregunta de alguien en alguna parte que le pasó lo mismo, que sí que hacía. Pues como yo ya había leído y me había informado, les di un consejo. Venga, cuando un fenómeno de eso se presenta, no escandalice a la personita, quiéralo, valórelo y vaya mirando su inclinación, porque es algo muy complejo. Y cuando él tenga una edad suficiente, ayúdese de profesionales en la materia,
de una buena asesoría pastoral, de un pastor que tenga capacidad y conocimiento para que no tomen decisiones a la carrera, y al final la persona puede encontrarse con su propia identidad y no privado de su propia identidad por la decisión de alguien que simplemente por su ego le hace la vida desgraciada a otra persona. Entonces mire que esto es más serio de lo que la gente piensa. Amén, así es. Entonces si usted tiene un problema de esos, pues ya sabes, desde temprano usted se da cuenta. Mire a ver por qué se da. ¿Lo acostaste a dormir con el tío? Puede ser. ¿Lo acostaste a dormir con la tía y qué inclinaciones tendrá? Es que a veces los padres de familia somos descuidados y le abrimos la puerta a cualquiera y acostamos nuestros niños con cualquiera sin saber la maldad del adulto. Y muchos de esos problemas surgen desde allá. Por eso hay que poner cuidado. ¿Ves? Yo creo realmente y reto a cualquiera que diga que está en cuerpo extraño para que le hagan una prueba de ADN. A ver qué dice. Claro. Pero Para que mire inclusive la estructura ósea de su cuerpo. Amén, así es. ¿O no? sí, hay características, Usted que es profesional en salud. sí, hay características óseas, musculares, Que hay muchos definen. ámbitos que definen a un hombre y a una mujer de forma Exactamente. diferente. ¿No ve lo que pasa por allá? No sé si es en América o en qué país. Hay una mujer que se cree yegua. Y tú la ves galopando por los poteros. Y está haciendo que el Estado le adapte unas prótesis similares a las de una yegua. Porque ella se cree yegua. Y el Estado tiene que respetarle el libre desarrollo. Es que a eso quería Oye, ir, eso es hermano Carlos. increíble. ¿Hasta dónde está llegando la sociedad? Claro, porque la pregunta que hace el hermano, la persona que está haciendo la pregunta, no especifica la edad de su hijo. Exacto. O sea, si lo hablamos desde pensando que el niño que tiene este problema es un niño, pues listo, pero ¿qué hacer si este padre tiene a su hijo ya adulto y vive en su casa y ahora resulta que tiene las inclinaciones de personas del mismo sexo? ¿Cómo maneja esa situación? Regla número 1, me siento con él como amigo. Le genero conciencia a través del conocimiento y de la información bien argumentado desde la ciencia. Amén. No es que usted y lo mal... No, lo argumento desde la ciencia. 2, le doy la oportunidad. Pero si él persiste, yo no lo permitiría en la casa. Mi hijo, así como no tolero que su hermana viva con el amante aquí, tampoco lo puedo tolerar a usted que traiga a su compañerito o su compañerita acá. Vivan su vida, yo los crié, les enseñé, he hecho hasta lo imposible porque ustedes sean personas que encajen en una sociedad acorde a su identidad, y usted, en aras del placer, se extravía. Pues como no puedo tolerar a mi hijo ladrón acá, porque ser ladrón, hurtar es un pecado, y yo no lo puedo consentir, yo tampoco puedo consentirlo a usted en esa condición. Entonces no puede volver a donde... Sí, él puede venir, porque nunca dejará de ser hijo. Pero una cosa es que mi hijo haga su vida y viva su vida por ahí afuera. Otra cosa es que quiera imponerme ese estilo en mi hogar. El Salmo 100 es muy interesante. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, dice el rey. Aborrezco la obra de los que se desvían, no al que se desvía, sino la obra. ¿Está claro? Ninguno de ellos se afirmará delante de mí. Y punto seguido sigue diciendo él.
no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. O sea que para el salmista era tan sagrado su hogar y tan grande el Dios que ellos tenían, que decían, no puedo permitir nada malo dentro de mi casa. Que hagan lo que quieran, donde quieran, pero en mi casa, no. Pastor, déjeme hacer uso de la imaginación. Digamos que se lleva a cabo eso que usted dice, el padre se sienta con su hijo y llegan a acuerdos, o no llegan a acuerdos, el padre le pone claras las reglas de su casa, entonces el hijo las acepta, dice, listo, está bien, pero yo no voy a incumplir ninguna de las reglas que hay aquí en la casa, y entonces el padre acepta que él viva en su casa, porque no va a incumplir ninguna de las reglas, incluyendo todo lo que tiene que ver con la conducta homosexual y todo esto. Pero el muchacho sigue teniendo en su interior esa inclinación, pero sigue viviendo ahí. Es igual a que yo como varón tengo la inclinación por una hembra. Vivo en mi casa. Pero el hecho de que yo me sienta atraído por una mujer no es igual a que viva en práctica con una mujer. Yo conozco personas que fueron homosexuales y están dentro de la iglesia. Es más, conozco a alguien que es diácono en una iglesia. Pero el hombre recibió a Jesucristo de verdad. Aceptó las reglas establecidas por Dios. Es que el deseo sexual no discrimina. ¿Usted sabe por qué se ayudan con animales? ¿Usted sabe por qué hay gente que hasta tiene sexo con los muertos? ¿Usted sabe por qué las personas se masturban? Por placer. Es que el sexo es placer. El sexo no es amor, es placer. El hecho de que yo tenga deseos de tener placer no es pecado. Pecado es consumar el placer fuera de lo establecido por Dios. Entonces vamos a suponer que un muchacho tiene ese problema. No, papá, yo estoy de acuerdo, me someto. No voy a realizar ninguna práctica dentro de la casa, nada de esas cosas, no. Él no va a tener problema, porque es igual al joven que quiere tener una mujer, pero por alguna circunstancia no la puede tener. Él se conserva en su casa como un cristiano, nada tiene que ver. Es que Pablo le escribe en la carta a los Corintios, capítulo 6, y esto erais, pero ya no. Aquí lo que se requiere es la conversión del individuo. Yo he podido compartir con personas que me dicen, pero es que es muy difícil, igual que un hombre que quiere tener una mujer. Para un hombre que sea un varón, lo máximo es una mujer. Los reyes daban hasta la mitad del reino. Imagínense lo que representa una mujer. Hasta la mitad del reino. Y si hay que matar para que la mujer que yo amo esté contenta, yo mato. Si no, pregúntele a Herodes. Sabía quién era Juan. Pero por hacer feliz a su mujer, que no era la suya, mató a Juan. Entonces imagínense, si un hombre es capaz de dar hasta la mitad del reino, hablando de un rey, por una mujer, y en esa condición un hombre estaría dispuesto a dar lo que fuera por una mujer, por causa del amor a Dios y el respeto a Dios, se abstiene. ¿Por qué un homosexual no puede abstenerse? Es la pregunta. Vamos a, en son de ¿cómo se dice? En son de diálogo. Vamos a suponer de que sí es real, que el tipito nació así. Vamos a aceptar. Y los que nacen hombres, ¿por qué pueden comportarse como hombres sin llegar a esos casos de ir a acostarse con cualquiera? Alguien dice, no. Yo conozco hombres que llegaron al matrimonio siendo vírgenes, aunque la gente no lo crea.
Así es. Conozco gente que por amor a Dios, a pesar de la oferta que hay, dijeron no. Y eso puede parecerle raro al mundo, porque eso no es normal. Pero resulta que cuando uno tiene a Dios en la vida, las cosas son diferentes. Entonces, en Cristo, el ladrón deja de ser ladrón. El homosexual deja de ser homosexual. El adúltero deja de ser adúltero. El fornicario deja de ser fornicario. El maldiciente deja de ser maldiciente. Porque es que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Sigamos.